¿Ya abrió su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17? Ahí está bien, ahí está excelente el sonido. Ahí deja. Eso, bueno. Métase porque vamos a agitar la casa. Es como montamos este lugar. Miren. Primera Reyes capítulo 17 dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. De ahí en adelante sabemos que pasaron, ¿cuánto? 3 años y medio. Estoy viendo si leen su Biblia. Allá nadie lee su Biblia, aquí unos cuantos. Miren, pasaron 3 años y medio sin que hubiera lluvia. Algo que les quiero enseñar del paradigma de Elías, antes de empezar con mi predicación bíblica. Todos y algunos escritores y estudiosos llegaron a descubrir de alguna manera que el matrimonio de Acab con Jezabel fue político. Y resulta que Jezabel, en el momento en el que se establece el gobierno, no solo establece ella en gobierno, sino establece a sus dioses, porque fue Jezabel quien trajo a Baal y a Sera. Amén. Y entonces ella los introduce, los empieza a establecer. Pero hay una porción de comunismo ahí. Preste atención a lo que le voy a decir acá. Hay una porción de comunismo ahí. Jezabel le quita su heredad a Nabot. El comunismo hace eso, te quita lo tuyo. Entonces Jezabel se posiciona, solo le digo esa reseña ahí. Viene Jezabel, se posiciona, se establece, y entonces ella empieza a empoderar de tal manera a Baal, que Baal empieza a establecerse como una falsa religión con sus falsos profetas. Resulta que los profetas, que eran muy genuinos, se empiezan a torcer, se empiezan a perder y empiezan a venderse por un alimento y por un beneficio económico. ¿Por qué? Porque no había lluvia. El tema, ¿por qué estoy yendo a esto? Porque esta fase ya sucedió, pero lo que le quiero enseñar es que el profeta, porque profetice, no significa que no va a entrar en el tiempo que ha sido profetizado. El profeta, cuando recibe una palabra, es el primero que tiene que estar dispuesto a entrar en ese tiempo para meter al pueblo en ese tiempo. No importa si el tiempo es bueno o es malo. Una escuelita de profetas así rapidita. Una cosa es manejarte bajo el oficio del profeta y otra es distinta, operar en el espíritu de profecía. Cuando hay un espíritu de profecía, cualquiera, Dios lo va a escoger en un instante y va a profetizar. Su servidor aquí es bajo el oficio del profeta. Soy profeta. Déjeme enseñarle esto. ¿Por qué? Porque va a venir un movimiento de profecía donde tienen que tener cuidado aquellos que porque profetizaron ahora se llaman profetas. Es el tiempo del evangelista, viene el tiempo de hablar, pero vamos a necesitar de profetas, de videntes, de centinelas, de atalayas, de intercesores, de oradores, de gente que opere en sanidades, de gente que opere en señales, milagros y prodigios, de gente que enseñe, gente de lo apostólico para ir a abrir brecha, pastores para que cuiden a las ovejas, maestros para que fundamenten a las ovejas. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un relajo y expandiendo tanto este asunto? Porque Elías, como el profeta, llega a un punto en el cual él profetiza la palabra, pero por algunos meses él come y bebe y entra en el proceso de la hambruna y de la sequía que había venido. Porque la falta de agua provocó hambre. Todos los peces, los peces empezaron a morir, los vegetales empezaron a morir, empezó a haber una escasez y empezaron a haber situaciones donde empezó a haber hambre. No solo dejó de llover, empezaron a pasar cosas difíciles. Y lo que empezó por una palabra se vuelve algo muy trágico durante 3 años y medio. Amén. Mire, hoy como estoy fluyendo en el espíritu, ahí entiende como pueda, que no lo voy a explicar. ¿No te parece curioso que por cada vez que Pedro negó a Jesús, después le dio 3,000 gentes y por cada negación le dio 1,000 personas? Ahí se la dejo. Y entonces Elías profetiza que ya no hay lluvia, la lluvia se detiene. Pero cuando usted lee el capítulo, muy rapidito, en el capítulo 17, el Señor le dice a Elías, ahí, hay un ahí de Dios en el capítulo 17. Cuando usted lo lee, no se lo voy a leer ahorita porque es muy largo, pero en el 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En el 17 empieza a venir el conflicto de la sequía, pero Dios abre un espacio de allí de él y mientras todos estaban en conflicto, Elías tenía dónde comer y dónde beber. ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o voy muy rápido?
pues se agarra. Miren, capítulo 18, versículo 1. Oiga lo que pasa. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Número 1, 17:1. Da la palabra y se pierde. Ya no supieron nada del profeta, pero el profeta estaba haciendo averías, decimos. Y de repente reaparece en el capítulo 18 profetizando para profetizar que va a volver a llover. Amén. Y entonces resulta que cuando Elías da la palabra, viene un tiempo de conflicto. Déjeme leerle algo porque me preparé bien, entonces necesito dárselos como bien. Mire pues, los días en los que la fe bíblica constituye el principio gobernante de la civilización no son los días del profeta Elías, sino los días del rey David. Los días del rey David fue donde había guerra, pero había una buena armonía entre la Biblia y gobierno, entre lo de Dios y los reyes. Amén. Pero mire ahora lo que le voy a enseñar y usted va a ir entendiendo por qué es el paradigma de Elías. Pero los días en que las civilizaciones gobernadas por lo que es antibíblico no son los días de David, sino los días de Elías. Jezabel entra a quitar, a como dé lugar a Dios de su lugar. Elías, su proceso fue que ellos empiezan a quererlo todo. Ese es el tema del imperio al cual ella venía, con un poco de historia y teología. Ella lo que pretendía era que su país gobernara todo, que su pueblo lo obtuviera todo, y eso iba a ser a través de destruir al pueblo de Dios, porque era el único pueblo que les estorbaba para obtenerlo todo. Sigo leyendo. En los días de David, la fe bíblica es un fenómeno, óigame bien, en los días de David, la fe bíblica es un fenómeno cultural al estar en gran parte unida con la cultura de la nación y ser una con ella. ¿Será eso hoy en día? No, no lo es. No lo es, y si no, no me está prestando atención. Miren, será uno con ella establecida y es parte del status quo. Pero en los días de Elías, oiga pues, la fe bíblica no es un fenómeno cultural, en cambio se convierte en un fenómeno contracultural. Voy a detenerme ahí. Ahora nosotros somos los malos. Sí, ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Antes miraban como, perdón por la expresión, pero la verdad es la verdad. Antes al homosexual lo miraban como un pecador y en algún punto con desprecio. Ahora es a nosotros. Los papeles están cambiando. Lástima que no puedo estar más días para enseñarle el paradigma de Elías, pero voy rápido en lo que les quiero enseñar, y es, estamos exactamente en el paradigma y en el proceso de repetir lo que Elías hizo, no lo que le pasó, lo que él hizo. ¿Por qué? Porque Elías determina algo. Elías es Elías porque fue uno de los profetas que determinó en su corazón y en su espíritu ser inflexible y leal a Dios. Él se mantuvo en aquello a lo cual él creía y en quien creía y a quien él amaba. Y entonces Elías no se mueve de su línea de batalla y él empieza a profetizar lo que Dios estaba diciendo y a ejecutar lo que Dios estaba ejecutando. Elías no viene y le dice al Señor: Señor, pero me va a llevar el río, no va a haber agua, no voy a tener comida. Él profetiza y la sequía viene. Vuelve a aparecer, profetiza la lluvia y la lluvia viene. Amén. Pero en el proceso de que la lluvia vuelva, empieza un tiempo de restauración y de restablecer la palabra y a Dios mismo al pueblo. Amén. Si no se entusiasma, no oro por usted. Ya me enojé. ¿Sí? Y miren pues, esta está separada, ya no es parte del status quo, sino que es radical y revolucionaria. Nosotros hoy en día, a ustedes pues, los van a empezar a ver como personas que van contra las leyes, cuando realmente están parados firmes porque se establezca lo de Dios. Porque anhelan, miren, y lo repito y lo digo, el avivamiento no es solo, mi amado hermano, que haya un crecimiento a través de que la gente empiece a venir a la iglesia. La gente va a venir porque va a haber espíritu, porque va a haber una manifestación del espíritu y porque van a haber frutos del espíritu. Ya aquel que dice que se las sabe todas no va a saber nada, porque el más ignorante le va a empezar a demostrar que es el fluir del Espíritu Santo. Perdone que lo diga de esta manera, pero
usted dirá, Mike, pero ¿por qué el 17:1? Amados, ¿de dónde diablos salió Elías? Perdonen la expresión, pero es fascinante estudiar a Elías. Pero lo más fascinante es que no sabemos de dónde salió. El cuate solo resurge, solo aparece, solo entra en acción y empieza a hacerlo tambalear y temblar todo. Empieza a incomodar a la gente con su fe. Ya voy a avanzar. Sí, ¿por qué? Porque Elías, oiga lo que voy a decir acá. Elías era Elías porque Elías tenía un espíritu implacable. Elías era implacable. Elías se le planta acá, el rey. Y el rey, miren, hay que pensar, hay que hablar una realidad. Yo me imagino que Jezabel era bien bonita. Sí, porque los reyes no se casaban con feas. No, y oiga esta Don Max. ¿Qué tan bonita habrá sido que el tonto de acá todo lo que ella decía lo hacía? Es que no me dan mi viña. Espérate, yo te la consigo. Y la revelación en el paradigma de Elías es que ya tenemos el diseño y tenemos cómo acabar contra el contradiseño. Usted no está aquí. Porque el capítulo 18, cuando ustedes entran en ese capítulo 18, Elías lo que es precursor es de empezar a incomodar a aquellos que no quieren a Dios. Y el tema, ¿por qué se lo predico? Porque, amado hermano, hoy no le voy a predicar una predicación como la de ayer de vaya a las calles. Hoy le voy a predicar una predicación de métase a gobierno y haga temblar al gobierno. Que la iglesia levante futuros profetas presidentes en Chile. Porque, vuelvo al diseño, la palabra está llena de profetas y reyes que caminaron juntos. Jezabel entra en acción y los separa. Vamos al versículo 17 del 18, del capítulo 18. Mira lo que dice. Mire pues, me encanta, mira Elías, me encanta. Yo como me hubiera gustado verlo predicar ese cuate. Mire pues, o verlo en acción, fluir en su acción. Mire pues, cuando Acab vio a Elías, le dijo, mire pues, ¿eres tú el que turbas a Israel? El cuate incomodaba a un país. Ahí va otra chispa. Juan no resucitaba muertos, resucitó una nación. Voy tirando chispa. Amén. Mire, Elías simplemente se había mantenido fiel a los caminos del Señor. Fue la nación la que cambió. ¿Oyeron lo que dije? Elías no había cambiado. Lo que había cambiado era el país, era el pueblo. Y me encanta porque cuando usted empieza a estudiar a Elías lo que dice es: yo soy la muestra viva de lo que un día fuimos. Porque cuando Dios le dice a Elías, todavía me queda un remanente, lo que le está diciendo es: no voy a mandar, ojo, no voy a mandar letras, voy a mandar hombres. No voy a mandar una cartita ahí con corazoncitos y besito, abrazo, besito, abrazo, besito. No va a mandar ese tipo de cartas. Dios va a mandar a un hombre que se pare y manifieste el poder de Dios en él y para los hombres. Amén. Y entonces se viene acá y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense la adrenalina que se manejó en esa conversación, porque el rey quería asesinar a Elías. Pero aquí viene el 18:1, mire qué relajo. Ve y muéstrate. Le da la orden de tiempo, donde llegó el tiempo, a tiempo de salir de lo oculto y empezar a ser expuestos para lo que hemos estado sirviendo, trabajando, siendo formados, amén, siendo cultivados, pues. Y entonces dice que Dios llama a Elías y le dice: ve y muéstrale. Y miren de qué manera se muestra, que empieza a incomodar a todo un país y a un reino.
En los tiempos, y Ramiro, yo necesito que oigas bien esto, en los tiempos en que una nación se vuelve radicalmente inmoral, la moral parecerá ser radical. Así pasó con Elías. Su negativa a seguir el rumbo de la apostasía le hizo ser un testigo viviente, un recordatorio de lo que la nación había abandonado y de lo cual había caído, y por eso él turbaba. Por eso hay pastores que no te quieren. ¿Grabaste eso, Paloma? Porque lo van a ver en YouTube. No, es que sabe que es el tema. Si usted lee su Biblia, mi amado niño, niña, hijo, hija, los profetas no fuimos llevados a profetizarle a la gente afuera. Los profetas en todos sus puntos fueron llevados a confrontar al pueblo de Dios. Los profetas en la mano de Dios somos este dedito, el que apunta no al dinero, no a las casas, al corazón de vuelta a Dios. Este es el tiempo. Uy, es el feo aguantando, te tengo una profecía, hermano, te vas a ir de su. Sí, por eso representamos este dedo, porque nuestro deber es ser celosos para Dios, de parte de Dios, para el pueblo, y devolver el pueblo a Dios. Y por eso Elías turbaba, por eso Elías, miren, ¿sabes qué incomodaba acá? ¿Sabes qué incomodaba acá? Este man me recuerda quién fui yo, quién era yo, quiénes fueron mis antepasados. Eso es la molestia. Por eso le caes mal a muchos pastores. Es que hay pastores que han caído de la gracia porque se olvidaron de donde Dios los recogió. Y aquellos que recogieron ellos, iguales a ellos, crecieron más, y en lugar de tener gracia y gozo y felicidad, les dio envidia y cayeron de la gracia. Y por eso Elías salvaba, Elías quitaba todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque hablaba la verdad. La verdad es buenísima, pero es solo para aquellos que están dispuestos a pagar el precio por la verdad. Mire, una civilización que ve lo malo como bueno, ahora verá lo bueno como malo. Nos ven mal. Ay, esa religión, ¿verdad? Se dieron cuenta que cuando empezaron las broncas en los países, lo primero que hicieron fue agarrar empresas e iglesias. Y esta batalla que hay es un confrontamiento ya entre el cielo y el infierno. ¿Y por qué Dios está tratando con los gobernantes y presidentes? Porque Dios está pidiendo de vuelta su trono. Hay otra chispa. ¿Qué hubiera hecho Jesús con Facebook? ¿Sí o no, apóstol? Teniendo los recursos que tenemos y somos tan débiles, tan inútiles. Sigo predicando. Quienes se nieguen a conformarse a la apostasía de la cultura, quienes se mantengan fieles a los caminos de Dios, ahora serán catalogados como radicales, problemáticos, peligrosos, incluso enemigos del Estado. Se lo estoy leyendo porque es algo que Dios me reveló. Y le quiero decir algo y le voy a abrir mi corazón. ¿Sabe usted que cuando vine a Chile abrí mi iPad? Porque me regalaron un iPad nuevo. No estoy presumiendo. Y no miras que abro el iPad y borra todas mis predicas. Pero bendito Dios que Ramiro se ocupó y me dejó abandonado todo el día viernes en la casa. Él sabía cómo se fumaba. Y logré armar. Pero hubo algo que llamó mi atención, porque hay que prepararse. Por eso no les estoy diciendo mire, improvisen, no. Pero me pasó algo muy lindo, muy especial. Ser radical es hacer algo nuevo. Ser radical es hacer lo que otros no hacen para bien. Pero vuelvo a lo que me pasó. Resulta que empecé a escribir y empecé a recibir de parte del Señor. Y el Señor me decía, May, no te dije que no te he dejado solo.
Dios es tan lindo que tiene que haber maneras muy detallistas para recordarte que Él sigue contigo. Porque a veces la unción nos puede hacer pensar que estamos bien tochos, hermano, bien cool. Pero de vez en cuando Dios quiere decirte: papá, estoy contigo, no te olvides, ando contigo. Y entonces me dijo: yo no, tú no viniste a Chile, yo te traje a Chile. Mira, peligroso, me gusta esa palabra para los cristianos, peligroso. La iglesia del primer siglo, ¿sabe usted que a Juan Knox lo quemaron en aceite? Y el cuate cantó. Admirable consejero, príncipe de paz. Pero míreme, es como le quedaba la manita todavía señalada. Otra perla. Jesús lavó pies la noche que fue entregado. El pueblo de Dios, su existencia misma, dará testimonio de lo que antes sostenía la cultura, pero que ahora había abandonado. Los países están en decadencia porque están abandonando su fe. Cuando hablo de un bien político entre Jezabel y Acab, ojo chilenos, porque sé que están molestos por eso. Acab vendió lo que le pertenecía al país. ¿No les parece conocido? ¿No les parece repetitivo? Zorobabel. Sigo predicando. Vamos a Primera de Reyes. Mire, pues ahora vamos a leer el 18, perdón. Mire, Elías, tan drástico, tan revolucionario, tan peligroso. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Imagínese usted hablarle hacia un presidente. Lo meten preso. Gracias, hermano. Es que ahora queremos un evangelio que nos acomode a que los problemas no nos vean, cuando realmente tenemos que pararnos de frente ante los problemas. Grupos de alabanza, quiero felicitarlos, cómo han crecido. Del año pasado acá, cómo han crecido. Danza, qué proféticas las danzas, tremendas. ¿Sabes qué me recordó a mí la danza que hicieron ustedes? El torbellino que se llevó Elías. Cuando empezaron sí, tremendo. Buena, me enchiné. Mire, una civilización en apostasía intentará redefinir no solo el bien y el mal, sino también al pueblo de Dios. Nos quieren volver lo que no somos. Quieren que seamos lo que ellos quieren. ¿Saben por qué? Porque saben lo peligrosa que es la Biblia. Aleluya. Pocos amenes. ¿Sí? Los justos deben rechazar toda redefinición, deben aferrarse firmemente a las leyes eternas de Dios. Eso, chilenos, eso, chilenos. ¿Saben por qué? Porque son una tierra de fuego. Son la tierra de fuego. ¿Sabes, Ramiro, por qué le caes mal a otros pastores? Porque no tienen los pantalones. No, es que la violencia que hay en su profeta hoy, hermano, es santa. Porque tienen dos caminos: o te siguen o se quitan. Otra perla.
lo iban a buscar al desierto, él no iba a la gente. Sigo predicando. Al ungido lo buscan. Al ungido lo buscan. Él no busca a la gente. Amén. Mire, y por tanto, los justos deben hacer lo que hizo Elías y rechazar todas las redefiniciones de la apostasía. Amén. En los días de la apostasía, el pueblo de Dios debe ser cada vez más independiente de la cultura que le rodea. Contracultura, mis hijos, especialmente separada de sus corrupciones. Solamente entonces será capaz de llevar luz a su oscuridad. Ustedes son luz. Me parece curioso que el profeta Ramiro decía algo y no se han dado cuenta que están haciendo las quemazones afuera, pero ellos mismos están destruyendo sus ídolos. Pareciera que, y hermano, ¿sabe usted que yo descubrí algo? Que cuando uno va a replantar, tiene que quemar para que la tierra se prepare para el futuro. Ahí va otra, está buena. Qué bueno se puede escribir últimamente. La capacidad del pueblo de Dios es llegar a ser independiente de la corrupción y la contaminación de la cultura circundante. Será proporcional a su mayor dependencia de Dios. Mientras más dependas, más avivamiento. Por eso le leí el 17:1 de Elías. Aparece, solo aparece. Y apareció con fuerza. ¿Saben a quién admiro yo ustedes? Al profeta de Primera Reyes 13, el profeta anónimo, el que profetiza la reforma de Josías. De Josías es. Sí, la reforma. Y le dice, ¿quién es esta tumba? Le dice, es el profeta. Miren cómo lo montan ya muertito. Es que hay honras que no van a venir en vida, mis hijos. Esta va para los duros, yo así les llamo ahora, a los duros. Las mejores honras van a ser cuando estés muerto. Ahí se va a ver cuán bueno fuiste. Trabajaros, amén, pero que me importa. Mire, vamos bien. A fin de ser desconectado de la oscuridad, uno debe conectarse aún más con la luz, Dios. Por tanto, en los días de la apostasía es mucho más crítico que los creyentes se conecten mucho más con Dios mediante la oración y la comunicación la comunión en su presencia. Cuanto más dependientes son de Él, más independientes se volverán de la cultura circundante. Su poder y eficacia dependerán de Dios. Ah, buenísimo. Se durmieron. ¿Cómo los amo yo a ustedes, Chile? Tengo una camisa del equipo de Chile que me regaló Ramiro que ni uso porque se puede gastar. Y uno nunca sabe, hermano, de repente es la última vez que vi. Pero, mira, en los días crecientes, en los días de creciente apostasía, quienes hagan concesiones a la maldad caerán, pero el que más se comprometa a vivir de modo integral, inflexible y sincero para Dios, será también quien sea usado por Dios más poderosamente para sus propósitos. El profeta decía algo, ya no seamos hipócritas. Los hombres fallan, mis hijos. El hombre te va a fallar, te va a decepcionar, pero ya basta de ser tan cobardes y pelearnos con Dios porque un hombre nos falló. Perdón, pero yo soy cuate de Elías, entonces él me dijo. ¿Sí o no? Yo sé que tengo pastores aquí que han vivido eso. No, si nosotros no tenemos la culpa de lo que te hicieron a ti, no pelees con Dios. Renuévate. Levántate. ¿Dónde está la chica que cantó contigo? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Lorena. ¿Dónde está Lorena? Ahora no hay profecía. ¿Por qué se va? Miren, pues, ahora vamos a entrar al plato fuerte. Esa es la introducción. Primera de Reyes 18:30. Esta es la que le gusta mucho. Miren, pues, Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Elías llamó a la nación a tomar una decisión. Los movimientos que tienen que venir ahora como iglesia no pueden ser solo de una iglesia a nivel nación. Dice el Señor: antes de que acabe el año quiero 24 horas de oración en diciembre.
bendición a nivel nacional. Otra gema. Dice que la flecha, oye, esta la veo. Dice que la flecha se agarra y se echa para atrás para ser impulsado. No han retrocedido, están agarrando fuerza. Lorena, quédate ahí. Dice el Señor: voy a poner tu rostro en un disco y necesito que creas el sueño que estoy depositando hoy en ti, porque Chile y las naciones conocerán. No la vayas a tocar, no la vayas a tocar. A la adoradora que he tenido oculta por años. Y dice el Señor: viene un regalo sentimental. Te va a amar, y mucho. Tu corazón va a vibrar de amor. Te van a amar como que fueras la única mujer en esta tierra. Pero voy a poner tu rostro en un disco, dice el Señor. Mire, en la apostasía, entonces voy a detener, ahí va a llegar algo, pero voy a detener un ratito ahí. Mire, entonces ya se perdió esto. Mire, entonces tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo nos empodera, nosotros no vamos a empezar a caminar en esta tierra natural, sino como gacelas vamos a caminar de poco en lo sobrenatural. Mira, livianito. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, oiga pues, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aleluya. Los cielos están abiertos. Cuando un cielo está abierto, no necesariamente tiene que haber economía. Aleluya. ¿Quieren la plata, bandidos? Cuando hay un tiempo de conflicto, vas a ver a Dios moverse. Por eso hablo del Ezequiel 1:1. Estaban en un tiempo de cautiverio y los cielos estaban abiertos, y dice que vio visiones de Dios. Entonces Ezequiel empezó a desarrollarse en su profecía. Por eso le dije, hay gemas del avivamiento, porque él vio que iba a acontecer. Estaba en medio del cautiverio, pero él vio que iba a suceder en los siguientes capítulos. Amén. Amén. Miren. Ay, es que está bueno, ya va la profecía. Espérate. Denle paciencia. Hoy ando bajo el manto del maestro. Mira, porque una civilización, no, esta es, en la apostasía, el altar del Señor es derribado. En la apostasía, el altar del Señor es derribado. Para que haya restauración, debe haber un regreso a ese altar. Tienen que restaurar el altar en Antofagasta. Segundo congreso. Y ahí hay una clave de los 3 congresos. Estamos hablando el mismo lenguaje, distinto escrito. En el 30 dice: y llamó a todo el pueblo, los huesos secos, congregó. De ahí reparó el altar, dice, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No solo congregó, sino reparó el altar. Voy a leer otra más. Porque una civilización entregada a la idolatría y el materialismo finalmente devaluará el altar de la cruz. Quieren devaluar, quieren bajar, quieren hacer un Dios chiquito. Pero el Dios de nosotros es fuego consumidor. Es alfa y omega, principio y fin, el eterno, el todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. El número 12 significa autoridad. Pero dice que agarró las piedras y las unió. Los pastores ahora ven la conexión entre mi prédica de la mañana y de la noche.
El 12 representa autoridad, es un número de autoridad, pero también representa un número de cumplimiento. Es una hora en punto. Amén. El avivamiento no podía llegar en el caso antiguo fuera de un regreso al altar del Señor, y tampoco puede llegar el avivamiento a Chile en el caso presente sin que suceda lo mismo. Amén. Tienen que ver los cielos abiertos y las visiones de Dios para este país. Amén. Dios va a bendecir Chile. Amén. Dios ha puesto un pie en Chile. Amén. Dice el Señor: a partir del 1 de diciembre empiezo la visitación en Chile. Dice el Señor: a partir del 1 de diciembre, hay una palabra y necesito que me investigues. Dice el Señor: ya he enviado a mi sacerdote a prender la primera candela. Y deben ser los Elías de Antofagasta y de esta época quienes primero regresen a ese altar y a quien lo construyó. ¿No les gusta? ¿Sí? Y mira, pues edificó con las piedras un altar en el nombre, voy por el 32, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. La Biblia no registra altares de bendición. La Biblia registra altares de sacrificio y ofrenda, señores. ¿Quieres respuesta? Trae sacrificio. ¿Quieres respuesta? Trae ofrenda. ¿Sí? No habla de bendición, habla de sacrificio y ofrenda. Sacrificio, lo voy a cambiar. Ofrenda, cuando estás en tu tiempo de bonanza y abundancia. Sacrificio, no dejas de dar, aunque esté crítico. Y agrego una: adoración. Le das porque lo amas. No quiero nada a cambio. Te amo, por eso te doy. Ese es el paradigma de Elías. Que se repita la historia, pero con un remanente y una generación llena de gente de fuego. Gente, oye esta otra vez. Gente que sepa gobernar los aires. Gente que sepa abrir y cerrar cielos. Gente que sepa mover carros de fuego y gente de a caballo. Gente que se transporte de Calama a Antofagasta. Ya no en bus, ya no en avión. Que se transporte como Felipe. Si mañana estoy en Europa es porque me transporté. El altar tiene que ser restaurado. El altar tiene que ser levantado. Volverán, dice el Señor, a abrir los pozos. El Señor me habla. Yo no sé esa historia, soy ignorante. El Señor me habla que Chile tuvo un avivamiento. Chile tuvo un avivamiento en sus primeras épocas, 30, 40, por ahí 60, por ahí 9. 1900. ¿Y por qué me grita? Pero hubo un avivamiento, hay un pozo abierto. No van a ir a ver, ojo con eso, no van a ir a abrir algo que no ha sido abierto. Ya está abierto. Vayan a la historia de su iglesia. Retomen con pasión la promesa que Dios ha hecho sobre Chile, sobre Guatemala, la arrebato. ¿Sí? Miren, pues, para que haya avivamiento y restauración debe haber arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento debe haber una decisión. Este es el día, chilenos de Antofagasta y sus alrededores, de donde quiera que vengas. Este es el día donde tienes que decidir si eres un victorioso o una víctima. Voy a repetir. Este es el día donde decides si eres un victorioso o eres una víctima. Este es el día donde decides si eres un conquistador o un derrotado. Este es el día donde decides si eres pobre o eres rico.
piedras no hay cumplimiento, porque eran 12. Dios no deja lugares vacíos, señores. Dios no va a dejar vacío el lugar que tú crees que eres importante. Te vas tú, vienen 5 más. No nos preocupa en lo más humilde. Hasta yo puedo hacer falta, va a cumplir. Porque Él siempre se provee de alguien. Voy a tomar agua. Esos 2 completos y otro pan que me dieron. ¿Están felices, mis amados? Amén. Vamos bien entonces. Que no me vieran a pedrear. Mire, ves. Cada uno debe poner fin a cualquier indecisión o vacilación que aún permanezca. Cada uno debe escoger a quien servirá. Porque quien sirve al Señor completamente, sinceramente y sin reservas, será aquel a quien Dios usará, como Elías. Lucas dice que Lucas 1:17 dice que no se manifestará el Hijo del Hombre si primero no se manifiesta el Espíritu de Elías. Va viendo el paradigma. Es muy largo, le puedo tener una enseñanza. Llevo casi un mes enseñándoselo a la iglesia. Ese Espíritu dice que hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Revelación. Cuando Elías llama al pueblo, está llamando familias. Los que tengan a su familia sirviendo completita en la iglesia, siéntanse dichosos y ricos. Ya son ricos. Porque no haya pan en la casa no significa que no sean ricos, ya son ricos. Están en el reino, están en el templo de Dios. Mis hijos bellos, me voy a poner un poquito serio aquí. Ya no podemos seguir devaluando la cruz. Porque lo que le estoy enseñando aquí no estoy hablando solo del sistema. Estoy hablando de cristianos que han ultrajado ese bendito y hermoso recuerdo. Esa señal de alguien que nos amó con todas sus fuerzas. Somos los cristianos los que tenemos que recibir el avivamiento, no el mundo. Y después de ello saldremos a avivar a una nación. ¿Cómo queremos avivar una nación si apenas nos avivamos? Tan lindo que es verte cantar, hermana. No tienes ni idea de cómo te presumo en Guatemala. Cuando mis músicos se portan mal, te presumo. Sí. Jóvenes, llenos de vida y tantos pretextos para llegar tarde a la iglesia. No lo aman. Bendigan a Dios porque yo no soy su pastor. Yo a mi iglesia la reprendo duro cuando me dejan plantado a Dios. Es que, vuelve con tu a tu casa. Organiza tu agenda. Sea ordenado en tu vida. Devalúas el altar cuando Dios no te responde, pero Dios lo que dice es: brother, hermano, no puedo bendecir el desorden. Donde hay orden hay bendición. El orden es para ustedes, es para mí. ¿Qué tiene que cambiar para este tiempo? Tienes que hacer algo. Hoy voy a lanzarle un reto. Tienes que hacer algo solo porque quieres, para demostrarle a Dios cuánto lo amas. Él lo sabe, ojo, Él lo sabe, pero tu carne necesita ser confrontada. Quítale algo a ella, quítale algo que le duela, algo que te haga berrinche, pero que le digas: te aguantas porque nos vamos a sujetar. Ahora sí entro en la palabra profética. Ya llegué. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Estamos hablando del mismo lenguaje, te lo dije. Oye esto pues. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y esto te va a impresionar más por la palabra que acabo de dar. Estos 7 son los ojos de Jehová
que recorre toda la tierra. Y dice el Señor: ya mandé a mi sacerdote a prender la primera vela. 7.7 luces en Antofagasta. Y dice el Señor que quiere que vayan a hacer una menorá, como escribieron El Pueblo es Revolución. Dice el Señor: quiero esa menorá en la montaña, porque ha de temblar Antofagasta. Dios, quiero hablarte algo. Cuando Dios habla de la plomada de Zorobabel, no habla solo de que Zorobabel va a reconstruir el templo, habla de cosas justas. Chilenos, cosas justas. Lo que fue injusto va a volver a ser justo para ti. No perdiste, te van a devolver con ganancia. Amén. Y ahí viene la profecía. Dice el Señor: me eres el Ageo de este tiempo. Ramiro López dice el Señor: me eres el Ageo de este tiempo. Ahora necesito enseñarte algo. Mira, Ageo fue tan poderoso y tan lleno del Espíritu que solo profetizó todo esto 3 meses. 3 meses. ¿Y sabes cuál fue la cualidad de Ageo? Es el único profeta registrado entre todos los profetas que no dijo: así dice el Señor. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando tú dices ha dicho, es porque ya pasó, ya lo ordenó. Es el único. Profetizó 3 meses. Y mira todo lo que hizo. Y cuando tú lees a Ageo, otra señal de avivamiento, dice: traigan la madera. La madera son todos ustedes. Porque ahora el fuego arde distintamente en los templos. La ofrenda está corrompida, mis hijos. Ya no traigan ofrendas sucias. Ya Dios se aburrió de ellas. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición? Ya no le diezmen a Dios lo que le sobra. Es una verdad. ¿Tú crees que Dios no conoce tu bolsillo y tus ganancias? En Houston hay un pastor que yo admiro mucho, Robert Morris. Este hombre llegó a tener tales pactos económicos con Dios que él vive del 10 y le diezma a Dios el 90%. Y es millonario. Imagínate cuánto es su 10%. Cuando él llegó a Guatemala, llegó a una conferencia de casi 1000 y algo de pastores, él pagó la comida de todos los pastores. Pidió pollo campero. Y de repente un día le hicimos la propuesta que cuánto nos cobraba por poder reimprimir un libro que él tiene que se llama Una vida llena de bendiciones. Y él dijo: ¿para qué lo quieren? Lo queremos regalar a todas las iglesias que se pueda. Y él dijo: no, lo vendo, se los regalo y yo voy a poner $12,000 para que reimpriman el libro. Ese es el tipo de cristianos que necesita la iglesia. Están llenos de plata, que inviertan mucho en el reino. ¿Qué dijo? Que no le iba a hablar de dinero. Amén. Cuando Dios te pide algo, es porque te va a meter en una nueva temporada. Amado hermano, las finanzas es mi deber decirles: bien, porque cuando todo se empieza a restaurar, se habla de todo: familia, hogares, iglesia, empresas, trabajos, finanzas. ¿Por qué? Porque el reino no puede recibir cristianos sin dinero. Hay que comprar Biblias, hay que darle comer a los niños. Yo personalmente tengo un sueño de poner un orfanato de niños. ¿Y sabe qué quiero? Conseguirles becas a las universidades después de haber estudiado en mi orfanato. Y que después se vuelva la visión. Y después que ellos se vuelvan mis hombres de negocio para sostener el orfanato. Buenísimo, buenísimo sueño, ¿no? Él me lo dio Dios. ¿Y sabe por qué se lo cuento? Para ver si ahí es también tan ambicioso y lo hace usted también aquí. Pero al principio va a ser difícil. Amén. Espérese que me falta otro. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire pues, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí viene el avivamiento. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ahí está el avivamiento, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La asignación no es pequeña, mis hijos bellos. ¿Se va dando cuenta que la asignación no es pequeña? Temporada espiritual eclesiástica para Chile. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso me dice a mí que Dios quiere milagros, que el pueblo anhele milagros. Amén. Que el pueblo tenga sed lleno de plata, de milagros. Que el pueblo restaure piedra por piedra el altar de Dios. Amén. Y cuando dice que recogió las piedras, Dios me da una revelación para tu ministerio. A ti Dios te va a dar lo que otros pastores creyeron que no les servía. Esto es lindo. Yo voy a hacer una piedra del altar que le emocione, porque el fuego cae en el altar. Qué lindo, ¿no? Otros solo van a ser espectadores de cómo Dios me baña en fuego. ¿Tienes el video? ¿No lo preparo? ¿El del mapa? No, tranquilo, no te lo preocupes, no te preocupes. Después te doy correa en la casa. Le voy a tirar otra por ahí, a ver qué les parece esta. Más a las que danzan. Un día Adriana, mi hija, se acerca a mí y me dice: Mike, porque Mike me dice, o Mikey, estábamos pasando por un centro comercial y no se han visto que venden para las niñas unas alitas, unas alas que se ponen. Y me dice, cómprame unas, papá, cómprame unas. ¿Y para qué quieres tú alas? Es que yo quiero volar. Entonces eso me enterneció, pero lo que digo después me enterneció más. Le digo: ¿y para qué quieres volar tú? Para subir y traerlo de Dios a la tierra. Son cosas que dices tú: Señor, ¿y por qué yo dejé de creer así? No se lo digo porque sea mi hija, te lo digo porque muchos de ustedes aquí tienen un corazón maravilloso. La vida se ha encargado de hacerlo duro. El fuego derrite. Dice el Señor que todo el evento has estado esperando que te hable. Y dice el Señor que esta es la noche donde el Señor va a restaurar y va a volver a reencender tu fuego. Y primeramente dice el Señor: no me has fallado, no me has fallado. Y como papá, dice el Señor, te digo, estoy muy orgulloso de ti, mi niño. Tú tienes Padre que te ama, que te defiende y que te recibe con brazos abiertos. Y cualquier decepción que hayas tenido, dice el Señor, yo hoy la quito y te vuelvo a levantar, mi niño. Salud. Un día estaba un apóstol, estábamos en Inglaterra y estábamos, todos se reían, ¿verdad? De repente llego yo y solo me le paro enfrente y me le quedo bien y él empieza hasta que le saqué la sonrisa. Y de repente ya en la cena se acerca a mí y me dice: eres tremendo, hermano. Hermano, no dejes de reír. No dejes de reír. Si amas a Dios, no dejes de reír. ¿No te parece que ya es hora de que rías?
¿No te parece que ya es hora de que recibas el gozo del Señor? Porque ya la temporada mala se acabó. Ya los cuesta arriba se acabaron. Ya las piedras se acabaron. Ya ese tema se acabó. Ahora es un tiempo donde Dios va a traer renuevo y sanidad sobre nosotros. Y amado hermano, quiero terminar diciéndoles algo. En el capítulo 19, Elías cae en su depresión porque Jezabel lo amenaza. Y hay una parte que me gusta, que yo no creo que Dios la haya preguntado tan fuerte, ¿sabe? Yo creo que la preguntó con ternura. Él le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es que solo yo he quedado. Empieza a quejarse. Y vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Saben qué me reveló a mí el Señor un día? Me dice: Omar, no le estaba preguntando realmente qué hacía ahí adentro. Le estaba preguntando por qué había llegado hasta ahí, si se iba a defraudar. Y quiero ir cerrando con esto, mi querido apóstol Ramiro. Y llega un día donde dice que Jehú es nombrado rey. Y lo primero que hace es ir a asesinar a Jezabel. Y dice que mira a los eunucos y les dice: ¿son míos o son de ellos? Los cuates, sin hablar palabra, la voltean en la ventana y cae. Y Jehú le pasa el carro encima y ¡uf! Se me fueron, Oiga, esta es tremenda. Si esta es esa revelación bíblica, no le dice nada. Y de repente dice que ahí se cumple la palabra que Elías en su carota le había dicho a Jezabel. Pero para ese punto Elías ya había muerto. Ya Elías no estaba. Pero se cumplió la palabra. Y de repente hay una expresión que me gusta: vayan a enterrar a esa maldita, les dice, porque es hija de rey. Pero resulta que la maldita ya no estaba. Hay una revelación. Déjalo en pausa ahí. Solo quiero que oigas esto, Ramiro, porque este es tu campo. Siéntate, por favor. Todo no hace las cosas a tiempo. Este es el tiempo y no lo haces a tiempo. Escogidos para liberar, el Señor me dio una instrucción también. Jezabel dice que la tiran y es asesinada. Pero este es tu campo. ¿Y qué pasó con los hijos de Jezabel? Hay un espíritu que se está moviendo ahí. Estudien, ese ya es trabajo de ustedes, no mío, yo voy a pasar el mandado. Pero hay unos hijos. Pero este es un tiempo donde se tienen que levantar los Zorobabel, los Ageos, los Elías, los Jehú, gente violenta en Espíritu Santo, para empezar a derrotar. Y miren, dice la palabra: asesinar las obras de Satanás. Ahora pongo mi video, no te duermo. Mira el video. Ponle pausa. Ponle pausa. Ponle pausa. Ahí está. No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. Ahí está. Mira el fuego. Empieza desde Guatemala, baja a Chile y vuelve a subir. El fuego va por Chile. Ya empezó en Colombia. La tierra está siendo preparada para la cosecha tan grande que se viene, mi amado hermano, en las naciones. Porque dice la escritura que le hice: y vendrá el amado de las naciones. Usted lo anhela. Hay consecuencias para que él venga. La tierra no va a contener las respuestas. Y todo se... ¿Por qué lo movió? No, ya quítalo, me distrajiste al público. Y yo admiro a Jehú porque en este tiempo el cuate dice que volvió el templo de Baal letrinas. Qué mensaje, ¿no? Dice: hasta el día de hoy Jehú volvió el templo de Baal letrinas. Eso era Baal para él. Tu vida tiene que manifestar cuánto odias al enemigo. A tu hermano, ámalo aunque te caiga mal. A Satanás, ódialo. Y al que es del diablo, trátalo como el diablo.
Los brujos o se convierten o se mueren. Los hechiceros o se convierten o se mueren. Las brujas o se convierten o se mueren. Dios, dice la palabra, Dios es amor. Pero hermano, llegó la hora que también aprendamos muy bien que dice que es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Que dice que mi Dios pelea, sabe pelear. Ya se tiene que acabar, por eso cuando creía que la noche anterior, hermano, se tiene que acabar la pasividad en la iglesia. Tiene que empezar a venir un espíritu. Dice la palabra que cuando Saúl, ¿te acuerdas? Cuando los filisteos amedrentaban, dice que vino el espíritu y se molestó. Eso me dice a mí que Dios nos da un espíritu de valentía para acabar con las obras del enemigo. Que nos moleste lo que no es de Dios, hermano. Seamos celosos. De noche vayamos a orar por los palacios nacionales, por los lugares de gobierno. Señor, permítenos criar un hombre o encontrar un hombre que sea influenciable para el gobierno. Empiece a pedirle a la iglesia, jóvenes, oren, iglesia, oren, porque algún joven sea el futuro presidente de Chile, salido y criado en una iglesia. Un hombre que se pare en la presidencia y lo primero que haga es manifestar que Dios es Señor de Chile. Gente con el espíritu de Elías de tal manera, tan implacable, que haga volver al que se perdió arrepentido y a volverlo a enamorar de Dios. Unidad quiere el Señor, y la unidad es la llave que va a abrir la puerta de la venida del Señor. Ya terminé. Son lo que Dios ha escogido en este tiempo. Algunos estuvieron toda la tarde, algunos se levantaron y se fueron. Amado hermano, llegó la hora de la mía extra para la iglesia. Todos los que vinieron desde lejos, espérense esta semana, van a ver cómo el Espíritu los va a empezar a inspirar. Se van a cansar, Dios va a despertar a algunos de madrugada, va a empezar a hablar mucho. Dios me mostraba que pasó hisopo por muchos cuando Ramiro estaba ministrando, estaba pasando hisopo en los oídos. Muchos de ustedes, aquí, muchos de ustedes, aunque no lo digan, el Señor me dijo, muchos aquí quieren recuperar su relación conmigo porque ya no me sienten. Se sienten atorados, estancados. Empieza con que empieces a orar. Sí, Leonard Ravenhill decía, no, Ian Bounds dijo, la mejor escuela para orar es orando. ¿Quieres ser un ministro de fuego? Ora. Mire, cuando le tiré la perlita de ¿qué hubiera hecho Jesús con Facebook? Hermano, los avivadores de los 40, 30, primer siglo trajeron avivamientos sin herramientas. Su herramienta era una Biblia y la oración. Porque no había ni libros como hoy nosotros tenemos acceso a libros. Universidades, institutos, teologías, tanta cosa. Y ellos a pura oración. Dice que a Smith Wigglesworth cuando lo enterraron, cuando lo desvistieron para ponerle sus vestimentas, tenía callos en las rodillas. Y eso sorprendió tanto a los que lo vieron que lo tuvieron que pasar a todas las generaciones. Que era el hombre que era porque tenía unas rodillas encalladas de tanta oración. Y sabe que yo tuve la oportunidad de estar en Inglaterra y pude ir a su casa. Y es fascinante pararte en su cuarto, está su cama. Y el piso de madera está hundido, donde tanto caminaba en oración. Porque no pasas del mismo lugar. Esa estaba buena, hermano, ahí la hubiera dejado. Porque no pases del mismo lugar no significa que no has avanzado. Con Dios no se pierde el tiempo, mis niños bellos. Cuba pasó 66 años en una opresión. Y en los últimos 2 años Dios ha hecho más de lo que no pasó en 66 años. ¿Saben qué descubrieron? Que el suelo tiene oro, zafiro, diamante. Como hermano, Dios lo hace todo en su tiempo y a tiempo. Ramiro, no subestimes quién eres para el Señor.
Mientras yo estaba predicando, el Señor, cuando tiré la gemita de Juan, el Señor me decía: él come lentejas y se viste de piel. A Juan dice que venían muchos al desierto, dice la Escritura. Y venían aún muchos al desierto. Muchos por curiosidad iban y se quedaban. La casa en la que están, ya no se aferren a ella, suéltenla. El cambio viene, la grandeza viene. Dios te va a usar como un pilar del ayuntamiento que viene aquí. Y dice el Señor que Él te va a recordar lugares en los cuales estuviste, en países donde deseabas eso para tu país. Guatemala ciertamente tiene muchos años avanzados. Prepárate, nos van a rebasar. ¿Sí? Y no me duele, porque para eso trabajamos. Te ayudo por eso. Y quiero decirte que agradezco a Dios porque seas mi amigo. Esto tiene que pasar más, amigo. Llévalo sin miedo. Deja que hable. Se pierden de un gran amigo si no te dejan llegar. El honor es mío, no tuyo, es mío. Bendigo el día en que hermana Rosibel solo pasó por mi iglesia para dedicar contigo. Pero a mí no largo camino te espera. Y dice el Señor que empiecen a invertir en Joaco y en Pablo, porque vienen días para ellos donde van a creer que no van a poder llenar los zapatos. Pero son tu legado. Estudia legado, métete esa palabra legado. Amigo, Dios te lleva a cosas extraordinarias. No tengas miedo de lo que viene. Dios ya te habló, ya te mostró. Dios trae los recursos y los hombres con los recursos. Ya no vas a ser un hombre solo de Antofagasta, vas a ser un hombre de todo Chile. Y dice el Señor: te llamo pionero del movimiento que traigo. No te habías dado cuenta, pero tus pasos fueron formando algo. Y eres pionero de un movimiento en Chile. Cuando los avivamientos van a venir, descubrí que a algunos les va a ofender porque no quieren que ese precio que se tiene que pagar se agite. Y van a querer detener al hombre que cree en ese avivamiento. Hazlos a un lado. Sea un Elías, hijo. Pero Dios dijo que eras un Ageo. Y Ageo hablaba lo que Dios ya había hecho. Y Ageo tuvo la oportunidad de ver la reconstrucción del templo y de la renovación del altar de Dios. Ese altar que ustedes hicieron ahí, mi amado hermano, es más profético de lo que creen. Alguien un día, una hermana en la iglesia me decía: hermano, ¿por qué una cruz? Me acuerdo que tengo una cruz grandísima en mi altar. Le digo: hermana, para recordarme que ella no está ahí. Mis hijos, si puedo dejarles un buen mensaje antes de irme, sean amigos, ámense, dejen a Dios usarlos para más gente, dejen a Dios que los utilice, no para llevar unas profecías extraordinarias. Hermanos, quiero decirles, es una ganancia. Lo maravilloso del reino es cuando puedes hacerle saber y sentir a una persona el amor de Dios. Que la gente pueda decir: yo sigo ese ministerio porque Jesús se presenta en ese ministerio. Que la gente pueda ver y venir y conocer que la verdad es lo que sucede, no lo que se habla.